Hoy os enseñamos a cultivar cilantro, una de las plantas más versátiles en cocina. Quedaros para verlo en Agricultura Urbana. Bueno, aquí tenemos el cilantro, que ya sabéis que es una de estas plantas que se pueden utilizar pues, para muchas cosas, tanto pues, para guisos, como para ceviches, como para tacos, aunque hay gente que no le da más, hay gente que la adora. Es una planta que se tiene que cultivar pues, en un clima un poco cálido, o una época del año un poco donde haya calor, y por eso nosotros, si las vais a cultivar fuera en vuestra terraza, pues os recomendamos que lo hagáis en primavera o en verano. De todos modos, es una muy buena planta para cultivar en interior. Si está llegando pues, el otoño o el invierno, no os preocupéis, que sin ningún tipo de problema hoy os vamos a dar una serie de tips pues, para que podáis cultivarla en casa sin ningún tipo de problema. Si con 20-22 grados estaría bien. Y nada, os vamos a explicar un poquitín qué necesitáis para ello y ya veréis cómo es muy fácil. Como siempre, lo que vamos a necesitar es una bandeja con agujeros o una maceta, otra sin agujeros, algo que nos sirva para aplastar el sustrato cuando lo hayamos echado en la bandeja con agujeros, las semillas de cilantro y un pulverizador o una regadera para poder humedecerlo en cuanto hayamos colocado las semillas. Bueno, si ya habéis visto otros vídeos de nuestra sección del canal, seguro que ya sois unos expertos en hacer este tipo de siembra, pero os lo vamos a recordar. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el sustrato, que en nuestro caso va a ser fibra de coco. Ya sabéis que la fibra de coco a nosotros nos gusta mucho, sobre todo para cultivar en interior, porque es muy limpia y bueno, es un sustrato en el que es más difícil que aparezcan plagas o enfermedades. Entonces echamos la fibra de coco, la prensamos un poquito como siempre para aplanarlo antes de echar las semillas y en cuanto lo tenemos liso echamos las semillas. Poquito a poco, siempre sin que se solapen demasiado, y una vez que tenemos las semillas, en el caso del cilantro, como en otros muchos, vamos a poner un poquito de sustrato, una capa súper fina, por encima. Esto, como ya sabéis, lo que va a hacer es que al regarlo mantenga bien la humedad de las semillas para que pueda germinar mejor y más rápido. Así que nada, una vez que ya está puesto esta capa de sustrato, lo que falta por hacer es pulverizar con un poquito de agua por encima. Lo de siempre, es importante que quede húmedo, o sea, suficientemente húmedo, pero sin que el agua llegue a traspasar lo que viene siendo la maceta, o sea, que no llegue a drenar por abajo. Y ahora, una vez tapado, lo que vamos a hacer va a ser colocarlo sobre una superficie que dé un poco de calor. En nuestro caso tenemos mantas calefactoras que nos vienen súper bien para germinar. Si no os importa hacer un pequeño desembolso, la verdad es que merece mucho la pena, pero si no, pues podéis ponerlo sobre una calefacción, cerca de una chimenea o en algún lugar de la casa donde haya un poco más de calor, sin ningún tipo de problema. Y en el caso de que no tengáis nada de esto, pues tampoco pasa nada, simplemente que es probable que vuestras semillas tarden un poco más en germinar. Y ahora os vamos a dar un truco que es muy bueno pues también para favorecer aún más el crecimiento y el desarrollo en la germinación de la planta, que es colocar un poco de peso encima. En nuestro caso nada, ponemos simplemente un ladrillo de, pues eso, es como 1 kilo, 200 más o menos para este tamaño de bandeja. Y esto lo que hará es pues, favorecer un poco también que la semilla pues, como que se rompa un poco más y favorezca que salga el brote cuanto antes y que salgan pues, más fuertes las plantas. Y ahora nada, solo nos queda esperar pues, unos 5 o 10 días más o menos y empezaremos a ver cómo van germinando nuestras semillas de cilantro. Y así está nuestro cilantro 6 días después de haberlo puesto a germinar. Como veis, ya empiezan a salir los primeros brotes y en este punto ya se podría retirar tanto el peso como la bandeja sin agujeros para pasarlo a la luz. Y ahora simplemente habría que pasarlo a un lugar luminoso, ya sea, si es pues, la época eso de primavera-verano, pues podéis dejarlo al exterior en una zona, lo de siempre, que tampoco se chicharre, pero que sí quede del sol. Y si no es esa época, pues dejarlo cerca de una ventana soleada, y si no es el caso de que tengáis una ventana soleada, pues también podéis plantearos incluso pues, tener una lámpara LED o algo así por casa, lo dejáis aquí la lámpara y va a crecer sin ningún tipo de problema. Y aproximadamente al cabo de unas 3 semanas o así, pues ya tendréis un cilantro pues de ese tamaño. Así, a este nivel ya podríamos ir cortándolo para utilizarlo en cocina. Podéis también trasplantarlo, aunque bueno, es una planta un poco delicada que no suele aguantar muy bien los trasplantes, así que es mejor dejarlo en la maceta donde lo hayáis sembrado. Y si hacéis el trasplante, pues con cuidado y seguro que sale bien. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que utilicéis esta técnica y el cilantro en vuestra cocina y nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana.